Muy bien, chicas, estamos en la última clase del módulo 13 de la materia de argumentación y vamos a contestar la guía número 7. Les recuerdo que estamos utilizando un material del profe Enrique Moreno, ¿va? Y aquí vamos a empezar. Nadie me pidió permiso para llegar más tarde, ¿no? Ahorita alguien mandó que en A ver, 5 déjenme minutos. checar. ¿Quién es Cata Gagiola? Bueno, no sé, pero ahorita que llegue, pues ya le pondré asistencia ahí. ¿Es del otro grupo, no? ¿Mande? Es del otro grupo. Pues aquí hice 3 sábado. Pues sabes. ¿Tú, Celina? Mande. A ver quién es. Igual que tú te digo. Sí, pues sabes. No lo vi. A lo mejor tiene otro nombre. Ajá. Y ahí se pone Cata, pues. Sí, de repente me sacan de onda como no tengo el nombre de nadie. Bueno, ustedes lo ponen, pues, y ahí digo, ok, Celina, sí sé quién es Celina. Ok, Citlali, sí sé quién es Citlali. Pues el Pero, único Gaxiola que no, es Jaciel, creo. según yo, sí. Es Pero el bueno, único que yo he escuchado. ahorita que entre nos vamos a enterar quién es. Bueno, entonces, vámonos a la primera pregunta. Y la primera pregunta dice, identifique con una V si son verdaderas las siguientes aseveraciones o con una F si son falsas sobre el conocimiento científico. Explica sucesos de la realidad natural y social. ¿Será falso o será verdadero? ¿Qué opinan, chicas? Es que ¿Qué? puede ser verdadero y puede ser falso. No, pero dice, son falsas o verdaderas según sobre el conocimiento científico. Ahora pregunto, ¿el conocimiento científico explica sucesos de la realidad natural y social? Es No. verdadero. Ajá. Está basado en un método para validar los procesos y resultados. ¿Hay un método específico para el conocimiento científico o no? Sí, ¿no? Sí, es el Es método verdadero. científico. Está sustentado en la percepción del investigador. O sea, yo veo algo y digo, yo creo que no es. ¿Y en eso se basa el método científico? Falso. No, falso. ¿Puede o no ser demostrable dependiendo del tipo de investigación? Falso. Falso. Entonces la respuesta correcta es la D. Aquí dice 4, pero es la D. ¿Por qué? Porque no se sustenta en la percepción del investigador, o sea, no es dependiendo de lo que yo crea o lo que yo vea. Y siempre va a ser demostrable, no importa la investigación. Vámonos a la 2, que dice aquí, en el proceso de investigación existe una etapa en donde se establece una respuesta o solución tentativa al problema, las relaciones causales entre los fenómenos y sus partes o las implicaciones que tienen las variables. ¿A qué se refiere esto? Al análisis de resultados, a la delimitación del tema, al planteamiento del problema o a la formulación de hipótesis. ¿Cuál será? Formulación de hipótesis. Es Así la D. es, No, a no. la formulación de hipótesis. Acuérdense que una hipótesis siempre es como, puede que suceda esto. Después desarrollo el método científico y ya me doy cuenta si realmente estaba yo en lo correcto o estaba yo equivocada, ¿sí? Si estaba yo equivocada, entonces puedo formular otra hipótesis y volver a hacer la experimentación para intentar comprobar. ¿Alguien me ayuda con la 3? ¿Cuál es una conclusión aceptable para el siguiente enunciado? A la llegada del poder, Porfirio Díaz se propuso lograr el desarrollo del país. Su grupo de gobierno se basó en lo que ellos llamaron poca política y mucha administración, lo cual significó la entrada de inversión extranjera con diversos
productos tecnológicos que permitieron la modernización del país, tales como ferrocarriles y telefonía, nuevos métodos de explotación mineral, industria textil, industria bélica, entre otros. Independientemente de los avances, las políticas porfirianas no favorecieron los obreros, campesinos y grupos indígenas, los cuales vivían descontentos. Ya le habíamos contestado, ¿se acuerdan? ¿A qué conclusión llegamos? La A. No. La conclusión es como el resumen del texto de lo que nos acaban de leer ahorita. Es la D. Es la C. Oh, Es pues. imposible lograr el bienestar social de todo un país porque a través de la historia siempre han existido grupos favorecidos con la tecnología. Lo que dice aquí es que a pesar de que ellos llegaron a tratar de lograr el desarrollo del país y trabajaron de cierta manera, al final lo que tenemos son grupos descontentos. O sea, cuando tú trabajas, no importa la manera, ¿eh? De cierta manera vas a tener contentos a unos, pero otros no. Por ejemplo, ahorita López Obrador tiene feliz a la gente que no trabaja, que no estudia, los viejitos, pero los que somos de clase media pagamos más impuestos, nos queda menos dinero al final de la quincena, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la clase media, o sea, los ricos siguen siendo ricos, ¿me explico? Ellos siguen teniendo lana. Los de la clase media son los que estamos sosteniendo el país y los de la clase baja nomás están de dame, 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 dame. O sea, los que somos trabajadores somos los que sostenemos al país, pues con impuestos y con todo esto. Selecciona la opción que completa correctamente el siguiente razonamiento. En el estudio de la historia es deseable que que desarrolles la capacidad de situar en su contexto los hechos del pasado, es decir, comprender sus consecuencias multifactoriales respecto a situaciones actuales, explicar cada hecho detalladamente señalando personajes, fechas relevantes, establecer que los hechos históricos se dan dentro de un ritmo continuo de tiempo o aplicar el postulado que establece que en la historia los hechos siempre se repiten. Y la respuesta correcta es el inciso A, comprender sus consecuencias multifactoriales respecto a las situaciones actuales. ¿Qué pasa? Hay un dicho que dice algo así como, el país que no conoce su historia está condenado a repetir sus mismos errores. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo el aprender, cuáles son las consecuencias de eso que pasó, por todas las cosas que sucedieron, nos ayuda a mejorar las situaciones actuales. Dice, elige de la siguiente lista las características o requisitos que debe tener un problema para que pueda ser considerado como objeto científico. Presenta cierta probabilidad de solución, debe ser planteado dentro de las normas vigentes del método científico y resuelto con técnicas conductuales, debe ser de esencia metafísico, es Jaciel Gagiol, ajá. Tiene un planteamiento claro, presenta conceptos definidos operacionalmente, pero es imposible obtener datos. Presenta como características el que es soluble a través de una hipótesis. ¿Cuáles serán? Yo creo que Buenos días. Buenos días, bienvenido, Jaciel. La respuesta correcta es la D. De hecho, están marcadas aquí. Debe ser planteado dentro de las normas vigentes del método científico. Si yo no lo planteo, no puede ser objeto científico. Debe de ser soluble a través de hipótesis. Tengo que establecer una hipótesis porque si no me pierdo. ¿Qué quiero comprobar? ¿Ok? Vámonos a las 6. Relaciona las columnas de los elementos de la argumentación con su respectivo ejemplo, un tema, un objetivo o una hipótesis. Vamos a ver qué son cada cosa. Ay, Dios, esta tos no se me quita.
Ninguna persona, estado o sociedad tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano. Convencer a la sociedad que debe abolirse la pena de muerte y la pena de muerte. ¿Cuál será el tema? ¿De qué se está hablando aquí? La C. La C es el tema, muy bien. Entonces la 1 es la C. ¿Cuál será el objetivo? ¿Cuál de las dos le suena objetivo? ¿La A o la B? Convencer a la sociedad que debe abolirse a la pena de muerte. Así es, por lo tanto la hipótesis Es la A. es la A. Hasta. Entonces es 1C, 2B, 3A y la respuesta correcta es el inciso C. Número 7. Relaciona los tipos de proposición de acuerdo con los tipos de fórmula de construcción, como se indica en la columna de la derecha. Premisas o conclusiones, ¿ok? La premisa, puesto que, por qué, es en tanto que, y la conclusión, por ende, por lo tanto, podemos concluir, se sigue que. Entonces, la 1 es BCE y la 2 es ADFG. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso C. La número 8. Salman Rushdie, escritor británico, escribió la novela Los versos satánicos, que fue prohibida en varios países islámicos por considerarla insultante hacia el Corán. El Corán es el libro como con el que se rigen los del Islam. Incluso se ofreció una recompensa a quien lo matara. O sea, va a entrar contra el Corán, pero ellos no ven como el asesinato malo, ¿no? ¿En qué consiste el cuestionamiento ético de este caso para los afectados? En la intolerancia por parte de las autoridades religiosas de una nación hacia otro ciudadano de otra nación, en que cuestiona las entidades culturales afectadas por la colonización y migración de siglos pasados, en cumplir con la condena a muerte por parte de los fundamentalistas islámicos hacia el escritor, o en que critica las bases fundamentales de una religión intentando establecer el valor de la verdad del Islam. ¿Qué Yo hay creo que es aquí? ¿La qué? la La intolerancia. Es la intolerancia por parte de las autoridades religiosas de una nación hacia otro ciudadano de otra nación. Porque este cuate es británico. ¿Y dónde lo prohibieron? En El Islam, ¿sí? En Asia. Vamos a la 9. ¿Qué requisito debe tener un escrito para utilizar información creada por terceros y no ser plagio? A ver, de estas 4, ¿cuál es? La B. No, la no, cabrón. Ah, la D. es la C. Fíjense. Dice, indicar que la investigación no fue realizada por uno. O sea, yo no puedo decir, voy a escribir una investigación, pero no la hice yo, ¿eh? Es cierto. Avisar al autor que se piensa utilizar su información. ¿Cómo le hago cuando voy a citar a Baldor, que es un cuate, es un árabe que inventó, bueno, no inventó, pero es el padre del álgebra, ya se murió hace 8.000 años? Incluir una mención a los derechos de autor. Ah, miren, este señor hizo, o sea, no va eso en mi trabajo. En mi trabajo va poner las citas con sus referencias bibliográficas. Tenemos 3 hablando de eso.
Tan como los Sí, por chamacos eso de la dijimos secundaria. todas. Ah, es que me estaban diciendo las que no, ¿verdad? Ya. Eh, Seguro. En el libro de texto de Ciencias Sociales se proponen estas actividades para que trabajen en equipo. Organizar un concurso de carteles en los que presenten la vida futura de que anhelan. Pueden darlos a conocer en los diarios, en oficinas, universidades u otros centros para que se publiquen. Invitar a representantes de la iglesia, partidos políticos o funcionarios de gobierno para conversar acerca de los problemas actuales que padece nuestra nación y la forma de resolverlos. Por las características de los asuntos presentados, ¿a cuál temática corresponde esta actividad? Población y democracia de México, compromisos de México con otros países, las redes viales y los medios de transporte o los problemas sociales de hoy en el país. El inciso D, los problemas sociales de hoy en el país. ¿Por qué? Aquí arriba habla del futuro que anhelan, qué queremos para nosotros, para nuestro país, para nuestra gente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente, si yo digo, yo anhelo un Tacoma, ¿no? Y voy a ir a los diarios, a las oficinas, a las universidades para que lo publique. O sea, a la gente que le importa que yo quiero un Tacoma. Pero si yo quiero que en Mexicali se persiga como delito a quien se robó una mina de gas, o yo quiero que le den más años de cárcel a los violadores, o cosas por el estilo, entonces si puedo ir a todo esto, aunque lo publiquen, ¿sí? Si hago un escrito formal, obviamente. Y luego dice invitar a representantes de iglesia, partidos políticos o funcionarios de gobierno para conversar acerca de los problemas actuales que padece nuestra nación y la forma de resolverlos. Entonces estoy hablando de que quiero hablar de los problemas sociales que existen en el país. ¿Sí me expliqué, chicos, o no lo entendimos? Sí. ¿Sí? Vamos a la 11. Se encuentra esta definición en un texto sobre la investigación. El método que consiste de una serie de pasos ordenados que se ponen en práctica para estudiar un fenómeno determinado y es un marco de referencia empleado por la mayoría de los investigadores. ¿A qué tipo de método se refiere? científico. Really. Y aquí viene el esquema. Uy, perdón. Primero nos planteamos el problema, ¿sí? Que es la etapa de la observación, de reconocer el problema. A ver, ¿realmente existe un problema? Sí, es este. Luego, la segunda etapa, que es la formulación de la hipótesis, hacer suposiciones eh, que puedan explicar por qué sucede eso, ¿ok? Luego se hace el diseño y experimentación para comprobación. Esta es la parte más extensa. La experimentación, control de variables, se diseñan experimentos para confirmar o descartar las hipótesis buscadas relacionadas entre ellas, controlando variables no medidas que puedan influir. Luego, cuando terminamos todo este proceso que les digo es el más largo, llegamos a esta parte donde dice hipótesis comprobadas. Si la hipótesis se comprueba, entonces concluimos el proceso en leyes y teorías. Si la hipótesis se desecha o no se comprueba, hay que regresarnos a formular otra hipótesis y volver a hacer esto. Es un método que pues se puede estar ciclando aquí, ¿ok? En esta parte porque podemos utilizar tantas hipótesis como nosotros veamos necesarios. Una vez que se comprueba, llegamos a las leyes o teorías y es la cuarta etapa, la etapa de la conclusión, ¿ok? Vamos a la número 12. ¿Cómo se califica a los argumentos? ¿Correctos o verdaderos, verdaderos o falsos, posibles e inaceptables, correctos e incorrectos? Esa también ya la habíamos contestado. ¿Cómo se califican? ¿Aló? ¿Hay alguien en clase? ¿Mande? ¿Verdaderos o falsos? No, porque si yo lo califico como verdadero o falso, no todo lo verdadero está bien y no todo lo falso está mal. ¿O Es la correcto? C, ¿Cuál? la C. ¿Posibles e inaceptables? Ajá. No, porque no ¿Es todo lo posible está correcto bien y o no todo incorrecto, no? exactamente es correcto e incorrecto. Parece piñata esto, ¿verdad?
No, a mí se me hace que no han estudiado, eso es lo que a mí se me hace, porque este ya lo habíamos contestado. Haber sido la primera pregunta, yo creo, de la guía. No, fue como la tercera, no, como la quinta, no me acuerdo, no hace mucho, ¿eh? Bonus. El profesor expone en clase el siguiente problema. ¿Cuál de los argumentos es correcto? Las circunferencias son congruentes, pero el triángulo equilátero no es congruente, porque por ello se necesita, bueno, no, por ello es necesario trazar triángulos rectángulos y con él aplicar el teorema de Pitágoras. Nada que ver. Se unen los radios de las circunferencias y se considera uno de los lados del trapecio como la altura y se determinan las paralelas y se hace el cálculo con base en los teoremas de Tales. Nada que ver. Dos de las tres circunferencias son congruentes. Entonces, si se unen los radios de estas, formaremos un triángulo rectángulo. Los lados 2, 4 rectángulos de lados 2, 4. Los otros dos triángulos también son equiláteros es decir, son congruentes. Las tres circunferencias son perfectas, entonces si se unen los radios de la misma forma formaremos un triángulo equilátero. ¿Cuál de estas será correcta? La D. La D de dedo. ¡Ey! Esa está mal. No, ¿Y qué es la A? pero según es la D, ¿no? Ajá. Ese está correcto, el D. Pero aquí dice que es la A. Entonces ponemos ¿cuál? La A, la que diga. Pero esa es incorrecta, nada que ver. Dice, las circunferencias son congruentes, pero el triángulo equilátero no es congruente. Por ello, es necesario trazar triángulo rectángulo y con él aplicar el teorema de Pitágoras. Dice que es la A, pero veamos una cosa, ¿eh? Aquí no nos dicen los dibujos, no podemos verlo. Vamos a la 14. Vamos a ver este video que está aquí. A ver si nos deja verlo. Lee el siguiente argumento y señala la opción que indique cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones. ¿Ya están viendo YouTube? Sí, pero está pausado. Ajá. Sí, anda ahí medio lento esto. Ay, el audio, el audio. Denle chancita, mi computadora está dormida todavía. El día de hoy aprenderemos a identificar premisas y conclusiones dentro No, de la ya se estructura de un argumento. ¿Lo escucharon? Sí. Nada más quiero que se cargue poquito bien. Bueno, poquito bien, que se cargue poquito para que lo puedan ver bien. A ver, vamos a ver si ahí. El día de hoy aprenderemos a identificar premisas y conclusiones dentro de la estructura de un argumento. Los conceptos necesarios para ello son premisa, conclusión e indicadores. Conceptos que abordaremos en el avance de este video. Primeramente veremos qué es un argumento. Un argumento
es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Desde esta perspectiva, un argumento es, por tanto, un conjunto de enunciados que expresan una razón y que apoyan una determinada tesis. Ahora veremos cuál es la estructura de un argumento. Primeramente, tenemos las premisas. A esto añadimos la conclusión. Pues tendremos en sí un argumento. Ahora veremos qué es una premisa. Una premisa, dentro de la lógica, es cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión. Al ser proposiciones, las premisas siempre afirman o niegan algo, que pueden ser verdaderas o falsas. Ahora, ¿qué es la conclusión? La conclusión es la proposición al final de un argumento, luego de la presentación de las premisas. Por tanto, su función es evidenciar la idea que se da a favor o en contra de una postura o tesis. Ahora veremos un ejemplo que nos habla acerca de comprobar la mortalidad de Aristóteles. Aristóteles es un hombre. Esto es nuestra premisa 1. Todos los hombres son mortales. Esta es nuestra segunda premisa. Aristóteles es mortal. Esta es nuestra conclusión. Y si observamos con detalle, nos daremos cuenta que Aristóteles es mortal es un resultado lógico de la premisa 1 y premisa 2, al decir que Aristóteles es un hombre y que todos los hombres son mortales. Por lo tanto, siendo Aristóteles un hombre, también debe ser mortal. Ahora veremos los indicadores. Su fusión es fusionar en una unidad gramatical coherente y con sentido las premisas y la conclusión, dando la forma a la composición del argumento. Tenemos dos tipos de indicadores: indicadores de premisa y los indicadores de conclusión. Ahora veremos algunos tipos de indicadores de premisa. Pues, viendo que, puesto que, en tanto que, pero, y etcétera. Los demás los pueden observar en la pantalla. Ahora veremos los indicadores de conclusión. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, de ahí que, como resultado, etcétera. Ustedes de igual manera pueden observar el resto de los indicadores de conclusión en su pantalla. Ahora veremos el mismo ejemplo que citamos la ocasión pasada. Ya que es un indicador de premisa, siendo que también es un indicador de premisa que en esta ocasión acompaña a nuestra premisa segunda. Se sigue que es un indicador de conclusión. Podemos observar que cada uno de los indicadores está al lado de la premisa o conclusión que les corresponde. Ahora veremos un ejemplo donde ya esté un argumento en su forma gramatical correcta. El argumento quedaría de esta forma: ya que Aristóteles es un hombre, y siendo que todos los hombres son mortales, se sigue que Aristóteles es mortal. Podemos notar en azul los indicadores y en letras normales y subrayadas las premisas y la conclusión. Observemos que los indicadores de premisa que usamos es ya que y siendo que. El indicador de conclusión es se sigue que. Y la premisa 1, premisa 2 y conclusión están exactamente igual que en el ejemplo pasado. Y aquí se hace notar correctamente el trabajo que ejercen los indicadores de premisa. Le dan una forma más coherente, más congruente y fuerte a nuestro argumento. Gracias por tu atención y hasta pronto. Muy bien, nos vamos a regresar ahora sí a la pregunta. Nos dice, lee los siguientes argumentos y señala la opción que indique cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones. El primero dice, ningún mexicano es europeo. ¿Eso será una premisa o será una conclusión? Hello. Premisa. Ese europeo es alemán.
Es alemán, no es mexicano. Ahí les va. La primera es premisa, la segunda es premisa y la tercera es una conclusión. Número 15. Una mamá enseña a su hija las características que distinguen a los animales, mostrándoles el siguiente listado: león, lobo, pantera, leopardo, tigre. La niña observa que la lista de su mamá tiene dos tipos de animales y que el único que no pertenece a los felinos es un lobo. El método de razonamiento empleado por la niña para llegar a tal conclusión es el razonamiento. Analógico. ¿Por qué? Porque analiza un lobo que es felino o no. ¿De qué familia es el lobo? También se vale decir, no sé, De los perros, ¿no, profe? de los perros, ¿sí? Es un can, es canino, no es felino. ¿Ok? Entonces es un razonamiento analógico porque está analizando las opciones que mamá le da. En la clase de matemáticas, la profesora escribe en el pizarrón lo siguiente: 1 es igual a 1, 1 más 2 es igual a 3, 1 más 2 más 3 es igual a 6, 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 15. Pide a sus alumnos que lo observen y que comenten entre ellos. Después solicita que completen la igualdad: 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más, tac, 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 n. ¿Qué método utilizó la maestra? Inductivo. ¿Por qué? Porque vamos viendo, ¿sí? De lo general a lo particular o de lo particular a lo general. ¿Qué era el inductivo? ¿No se acuerdan? El inductivo es de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque voy viendo casos específicos de sumas para poder establecer una regla general. ¿Ok? Muy bien. Relaciona los métodos de razonamiento con sus respectivas características. Esta también ya la habíamos contestado, ¿se acuerdan? La respuesta correcta es la C. La 1, el deductivo, dice que es la C. Parte del análisis del todo hacia los elementos, o sea, de lo general a lo particular. Y el inductivo parte del análisis de lo concreto hacia lo abstracto. Su principal procedimiento es la síntesis. Su forma es ir paso a paso de lo simple a lo complejo. Vean, me voy a regresar al anterior, ¿ok? Este va paso a paso de lo simple a lo complejo, ¿ok? Y parte de reglas y definiciones para ir a los ejemplos y a las aplicaciones. Uy. Bueno, la B queda solita, ¿eh? La B no queda ninguna. Vamos a la 18. ¿En qué consiste la refutación? Me encanta este. Papá, quiero retirarme de esta empresa porque hay muchas responsabilidades que me podrían dar y yo no me siento capaz de asumirlas. Mamá, eso sería como querer ponerte un casco en la cabeza porque tu casa tiene tantas puertas que pasar y sientes que podrías golpearte. Te vas a retirar por una probabilidad. ¿En qué consiste la refutación? En un argumento persuasivo que involucra causalidad, en impugnar lo que se afirma, en contradecir con el objeto de invadir, en presentar un razonamiento sin validez. La D, la 2 y la 3. En impugnar lo que se afirma. Cuando se refuta un argumento, es yo estoy asegurando tal cosa, pero la persona que me refuta
me va a anular con sus argumentos mi afirmación. ¿Ok? Eso es impugnar lo que se afirma. Contradecir con el objeto de invalidar es exactamente lo mismo. Si yo digo que es blanco y a mí me dicen, no, es negro, el objetivo es anular y quitar mi percepción. ¿Ok? 19. Analiza el siguiente texto. Afirmar que todos los problemas que tiene este país son por culpa de los gobernantes que han pertenecido al partido PAR es riesgoso. Aún los analistas políticos lo debaten. Este es un ejemplo de refutación. ¿A qué se refiere el criterio de aceptabilidad de argumento? Vamos a ver qué dice acá. Aceptabilidad. Permite que el argumento sea aceptado bajo las diferentes características esenciales del argumento. Suficiencia es cuando el argumento presenta una actitud propia que le permite definir y explicar algo. Entonces, ¿a qué se refiere el criterio de aceptabilidad de argumento? A hacer más persuasivo el argumento, que debe servir de apoyo a la conclusión, a distinguir argumentos con fuerza lógica. Ay, perdón. Y dice el último, que adecúa las premisas a la conclusión. La respuesta correcta es la D. Adecúa las premisas a la conclusión. #21. La falacia ad hominem desvía la atención del asunto que se discute hacia la persona del adversario o sus circunstancias. ¿Cuál es un ejemplo de esta falacia? El inciso C. Emma y Elisa difieren en si los carros marca Ford son mejores que los marca Sid. Emma dice que cualquiera que sea vendedor de autos usados puede saber del asunto. No tiene nada que ver. A ver, alguien me escribió, chicos, espérenme. Ya. Otra compañera que justifica su falta. De los siguientes ejemplos, identifica los que son textos argumentativos. Ya sabemos cuáles son los textos argumentativos. Curso de oratoria, el arte habla en público. ¿Este es un texto argumentativo? ¿Aló? Chicos, contéstenme. Estoy leyendo, a ver. Sí, sí. Ok. Vamos de uno por uno, ¿ok? El primero. Dice, curso de oratoria, el arte de hablar en público. ¿Ese será un texto argumentativo, sí o no? Sí. No. ¿Qué argumento te da? Ah, no, pues no hice nada. Nomás te enuncia algo. Se llama curso de oratoria, el arte de hablar en público. Bye. Es todo. Luego te dice, es tan dañino el humo del cigarro que lo modifica la ley, que la modifican a ley de salud estipula que todas las cajetillas producidas en México a partir de este 25 de septiembre deberán tener pictogramas y leyendas de advertencia de los daños a la salud que provoca fumar. ¿Ese será un argumentativo, sí o no? Sí, es argumentativo. Te estoy explicando por qué. Hematopoiesis.
Proceso de formación de la sangre. De hecho, la palabra lo describe, pues proviene de las raíces griegas hemos, sangre, poiesis, formación. La hematopoiesis se realiza en diversos tejidos según la edad del individuo. ¿Ese será un texto argumentativo, sí o no? No. La 4 dice, desde una perspectiva mental estereotipada, Walter Lippmann, 1992, sostiene que las imágenes se hallan dentro de las cabezas de los seres humanos, las imágenes de sí mismos, de los demás, de sus necesidades, propósitos y relaciones son sus opiniones públicas. La respuesta correcta es la B. La 2 y la 4 son textos argumentativos. ¿Por qué la 3 no? Porque la 3 solo te explica lo que es, pero no te dice por qué. Acuérdense que el argumento es el porqué de lo que estás hablando. ¿Ok? La 23 dice, selecciona la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. El ensayo entonces es un texto que posee ¿qué cosa? Ay, no. Se me puede más. Es un ensayo, perdón, el ensayo es un texto que posee argumentaciones. ¿Por qué? Porque se tiene que sustentar. Y la mayoría de las veces son aspecto crítico. Cuando tú haces un ensayo sobre algo, lo criticas, pero con argumentos. O sea, no es un porque sí o porque no, porque me gusta o porque no me gusta. Fulano de tal decía esto y esto y esto, y entonces yo creo que lo que estoy viendo está mal porque comparado con esto y cosas por el estilo, ¿ok? La 23 dice, la asesora de métodos de investigación explica que la redacción del trabajo final tiene que tener un lenguaje preciso, definido y sin ambigüedades. ¿A qué se refiere? A redactar de forma simple, clara y evitar el uso de palabras rebuscadas. Escribirlo de manera correcta, clara y utilizar el único significado para cada término. Escribir de manera concreta, definitiva y utilizar una sola palabra en más de un sentido. Copiar el texto de técnicas de investigación, los argumentos para que no haya confusión. Ya la vieron, ¿verdad? Redactar de forma simple, clara y evitar el uso de palabras rebuscadas. Eso de las ambigüedades, por ahí tengo una persona conocida que de repente escucha una palabra nueva y quiere meterla sí o sí en algún momento ese día de su vida. No tiene nada que ver la palabra, es una palabra rebuscada, ni siquiera sabe qué significa, pero de repente en el contexto la mete y tú así de, no iba ahí. El que sigue, de acuerdo con la temática a la que pertenecen, ¿cuáles de los siguientes libros es específicamente argumentativo? Acuérdense que lo vimos. Ensayo sobre el entendimiento humano, 100 años de soledad, el Evangelio según San Juan o el Diccionario de la Lengua Española. ¿Cuál de estos 4 es un ensayo? Perdón, ¿cuál de estos 4 es un texto específicamente argumentativo? ¿La? El ensayo sobre el entendimiento humano. $26. Dictamina cuál de los siguientes ejemplos es argumentativo, solo uno. Un universal lingüístico es una característica que no se da en todas las lenguas humanas. No se trata de concepto trivial en el sentido de que expresen propiedades obvias. Y todo esto se va llevando quedamente, acompasadamente, cuidando de que la plata no topara con la plata, hacia las sordas penumbras de cajas de madera. Algunos filósofos sostienen que los pensamientos solo son estados cerebrales y que los mentales es idéntico a lo físico, en lugar de estar causalmente conectados con él. Goldman J.W.
Tiempo verbal es cada una de las divisiones de las conjugaciones correspondientes al instante o al periodo en que se ejecuta o sucede el significado en un verbo. ¿Cuál de estos cuatro sí es argumentativo? Zungirungirungi, a ver, díganme cuál es. Yo pienso que la. ¿Tú piensas que te da argumentos? ¿Te explica por qué? ¿La B? Es el C. Vean la diferencia. El primero te dice que un universal lingüístico es una característica. No se da en todas las lenguas humanas. No se trata de conceptos triviales en el sentido de que expresen propiedades obvias, pero no te dice por qué. La C dice, algunos filósofos sostienen que los pensamientos solo son estados cerebrales y que lo mental es idéntico a lo físico en lugar de estar causalmente conectado con ellos. ¿Por qué sostienen esto? Porque dicen que lo mental es idéntico a lo físico. Eso sí tienen un porqué. Los otros no dicen por qué. La 27. Ordena las frases del proceso cuantitativo de la investigación. O empieza con el 2 o empieza con el 3. Vamos a ver cuál es el 2. Idea y planteamiento del problema. 3. Revisión del marco teórico. ¿Cuál será primero? ¿Idea y planteamiento del problema o la revisión del marco teórico? ¿Qué se tiene que hacer primero para hacer una investigación? ¿Plantear el problema o revisar el marco teórico? Plantea el problema. Plantear el problema. ¿Ok? Entonces, la primera opción tiene que ser el 2. Descartamos la B. Ahora vamos a ver el segundo paso de la A y la C. Dice, o es la revisión del marco teórico o es la elaboración de la hipótesis y la definición de las variables. ¿Cuál de las dos será? A ver si Tlali te oigo muy calladita. Bueno, en La realidad no te oigo. 5. ¿Por qué? Porque de ahí desde sigue que- la hipótesis. De la hipótesis, ahora sí va a ser buscar el marco teórico. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La. Oh, pues. Es la A. Oh, nos confunde. Sí. Bueno, póngale la C, que es como nos da la respuesta, ¿eh? Pero la lógica es debiera ser la A. El siguiente dice, elige la opción que completa correctamente el siguiente enunciado cuando el investigador da a conocer los hallazgos de su investigación mediante cualquier tipo de gráficas. Se está en la fase del proceso de investigación que se conoce con el nombre de delimitación del tema, planteamiento del problema, marco teórico o presentación de resultados. Presentación de resultados. Yep. ¿Sí? Ya se hizo toda la investigación, ya solo se va a presentar los resultados. 29. Relaciona las columnas uniendo el concepto con su definición. La charla es... Expresión. Esa también ya la habíamos contestado, ¿eh? Expresión en público sin formalidad ni demasiadas solemnidades. La negociación es la exposición de posturas que normalmente termina en un acuerdo o convenio. La entrevista, cuando una persona formula una serie de preguntas, dudas o situaciones hacia otra. Y la controversia, discusión de opiniones contrarias entre dos personas. Las copiaron, perdón. 1C, 2D, 3A, 4B. Te toca exponer un tema en clase. Al final de la presentación, tiene que dejar un segmento para preguntas y respuestas que favorezcan que los compañeros puedan obtener información, como una retroalimentación. Expresar sus puntos de vista y hacer una aplicación de lo aprendido. ¿Qué elementos debes de tomar en cuenta para llevar a cabo este proceso? El 1, el 3, el 5 y el 6. Entonces, hacer preguntas que relacionen lo aprendido en la escuela con el aquí y ahora de tus compañeros. O sea, relacionar la realidad con lo que están viendo en teoría. Formular preguntas que llamen a la reflexión.
Seleccionar previamente un compañero y después hacer una pregunta. Y por último, hacer las preguntas conforme a un esquema previamente elaborado. No se trata de, ¿qué pregunto? ¿Qué pregunto? 31. Cuando un maestro en la clase o escuchas una conferencia, se recomienda mantener un diálogo interior para tener una participación efectiva. Esto significa interrogarse sobre el tema, identificar la idea central, los argumentos aportados y las contradicciones de lo que se argumenta. Y aquí se terminó nuestra guía. Ay, no me había visto los esponjados acá, me sequé el cabello y se me esponjó de más. Ahora sí, chicos, aquí terminamos nuestra clase. Voy a detener el video para que no se haga más largo, pero vamos a despejar dudas si es que tuviéramos dudas. ¿Estamos de acuerdo?